Bienvenidos a Café con Sal, yo soy Rodrigo Yo soy Cristian. y estamos un día más en un nuevo episodio y este es con diferencia el episodio más importante yo creo que hemos hecho porque por un lado traemos dos invitados, que no uno, y además es que os vamos a contar la actualidad más rabiosa ahora mismo y es el 4M, las elecciones de Madrid. Y es que, no quiero adelantar nada, mejor que se presenten ellos, pero hemos traído a dos chicos que saben mucho del tema, nos van a contar qué es lo que está pasando y por supuesto nos van a dar su opinión. Así que, quien quiera presentarse primero, adelante. Bueno, pues por representar al Gobierno de Madrid, yo soy Javier Montes, tengo 21 años, soy de Pamplona y soy afiliado a Nuevas Generaciones Navarra. Y ahora mismo estoy en la Dirección Nacional de Nuevas Generaciones, en el equipo de España Rural y Deporte. Muy agradecido por vuestra invitación, chicos, y espero que sea un programa muy interesante para la audiencia. Eso seguro. Bueno, pues yo Mate, soy Miguel preséntate. Matellanes, estudio aquí en Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid, Derecho y Ciencias Políticas. Y bueno, pues vengo por un poco para compensar a Montes, ¿no? Y yo soy secretario de Ideas y Programas en Juventudes Socialistas de Navarra. Y nada, daros las gracias porque, vamos, esto es una idea maravillosa y creo que acercar estos temas tan entretenidos y tan vitales ahora mismo, pues oye, de verdad, en serio, gracias. Gracias a los dos. Y bueno, vamos a explicaros un poco, ¿no?, en qué va a consistir este especial de las elecciones del 4 de mayo. Hemos dividido el episodio en tres bloques temáticos. Por un lado, vamos a hablar de qué momentos clave han ocurrido a lo largo de la campaña hasta ahora, día 27 de abril. Después vamos a seguir con qué ha propuesto cada partido, ¿no?, las propuestas más estrella, digámoslo así, de cada formación. Y por último, qué se juega cada partido, ¿no?, con estas elecciones. Así que, en primer lugar, os voy a preguntar a los dos cuáles, en vuestra opinión, los momentos clave que ha habido en la campaña hasta ahora. Y si quieres empezar tú, por ejemplo, Javier Montes, adelante. Bueno, yo creo que ha habido muchos, pero por destacar los que son más recientes y por desgracia creo que han quedado más plasmados en la mente de no solo del pueblo madrileño, sino del pueblo español, son las amenazas que han llegado a los miembros del gobierno, Fernando Grande Marlaska, Reyes Maroto, y también a la directora de la Guardia Civil, María Gámez. Yo creo que esto ha condicionado mucho la campaña o pretende condicionar mucho la campaña en su recta final, precisamente con una tendencia a la baja de los partidos de izquierdas frente a esa aplastante victoria que parece que va a obtener Ayuso en las urnas. Y, desde luego, me parece bastante conveniente, entre comillas, para estos partidos de izquierda que efectivamente aparezcan estas amenazas solo a una semana de las elecciones para intentar, bueno, pues no sé con qué intenciones, pero desde luego muy convenientes han sido ahora para agitar un poco el avispero y que esta campaña pues se vuelva un poquito más sucia de lo que ya se había convertido en las últimas semanas. Eso, por lo menos, para mí es lo más relevante. Sí que es cierto que luego ha habido otras actuaciones, como véase, por ejemplo, las agresiones que hubo en Vallecas a Vox, las mismas, aquel pequeño escrache que sufrió Pablo Iglesias visitando Vallecas por un grupo de de ciudadanos que se dedicó a increparle y a insultarle en su visita a su antiguo barrio. Pero ojo, Montes, porque no te adelantes a los acontecimientos porque tenemos bastantes cosas apuntadas, tenemos varios eventos que queremos ir comentando, saber qué os parece cada uno. Y antes de nada, quiero darle paso a Miguel. Cuéntanos un poco eso. Ahora dinos por tu parte, ¿qué te parecen los eventos más relevantes que estamos viendo ahora con las elecciones? Pues yo me voy a remontar un poco más atrás porque creo que, bueno, en las últimas semanas, desde que empezó la campaña, más o menos los movimientos de voto y de variación del voto no están siendo muy relevantes, salvo, bueno, el CIS que conocimos, del país, de ayer o de hoy mismo, que sí que acercaba más el PSOE y Más Madrid en tendencia de voto y hablaba de un posible sorpaso en la izquierda, pero el resto, creo que los puntos más claves han sido, bueno, la convocatoria de elecciones de la Comunidad de Madrid por Ayuso. Creo que fue clave porque disparó las encuestas al Partido Popular y volvió a aglutinar el voto de de centro derecha, que creo que hasta ese momento, bueno, Ciudadanos estaba en torno al 7% de las encuestas y Vox estaba en torno al 14% y los disminuyó en casi 10 puntos entre los dos. Y creo que también el efecto que pudo tener la candidatura de Iglesias sacó a Unidas Podemos del 5% y hizo que pudiera sacar representación, y ahora es algo que no se tantea, que no saque ese 5%. Y también creo que el hecho de proclamar a Edmundo Val como posible candidato también fue clave cuando Ciudadanos estaba cayendo en picado y ahora está en duda entre que pueda entrar a la Asamblea con el 5% de voto. Si os parece, me gustaría que comentarais un poco, ¿no?, el tema este
tanto las amenazas que han llegado en estos últimos días como ese episodio que hemos visto en la SER, ¿no? Entre pues, ese choque entre Rocío Monasterio y Pablo Iglesias. ¿Qué pensáis? ¿Va a afectar mucho al resultado de las elecciones o creéis que no va a tener la importancia que debería de tener? Bueno, yo, como he empezado antes, igual Miguel sí que quiere aportar su punto de vista y luego ya pues rebatiré si hay algo que rebatir, claro. Vale, o sea, a nivel de influencia, ¿no? De impacto que puede tener esto, sobre todo creo que más que el hecho en sí del tema de las balas, de las amenazas, etcétera, etcétera, creo que lo que más impacto va a tener ha sido el cambio de campaña. O sea, ha habido un punto de inflexión en la campaña reventado y hemos pasado de poder tener incluso 4 o 5 debates con todos los candidatos a no tener ninguno más. Y esto claramente pues es un giro radical, y es un giro radical porque sobre todo la estrategia de la izquierda ha cambiado, ¿no? Antes veíamos sobre todo a un PSOE y a un Gabilondo más propenso a captar el voto de Ciudadanos, pero bueno, visto que no había prácticamente una transferencia de voto de Ciudadanos al Partido Socialista y por tanto entre los diferentes bloques, pues bueno, sí que ha habido un cambio de rumbo. De todas formas, bueno, considero que evidentemente no es algo que se haya buscado desde la izquierda, las amenazas son unas amenazas reales y son unas amenazas que evidentemente ponen latente la situación de polarización y crispación que hay en Madrid y que ciertos partidos, evidentemente, en concreto Vox, pues han impulsado, y eso es una realidad, pero sí que es verdad que es un claro ejemplo de la realidad que se ve, ¿no? De polarización y de crispación. Bueno, a mí lo de la polarización me parece que es muy conveniente, sobre todo en intentar recuperar votos para la izquierda. Como ya digo, yo el CIS, si me permitís, yo lo cojo muy con pinzas porque el que lo realiza, que es José Félix Tezanos, se declara orgulloso militante socialista. Entonces, a mí no me gusta mucho coger las encuestas del CIS porque suelen tener para mí un sesgo ideológico alto. Pero es cierto, ha habido una polarización, pero es una polarización buscada. Quiero decir, a Vox no seré yo el que defienda a Vox, pero desde la izquierda no se ha hecho más que atacar una y otra vez a Vox, afirmando que son la nueva ultraderecha, afirmando que son poco menos que los fascistas, que estamos en una situación como 1936, que a Vox no se le puede permitir existir y que deberían recibirlos a pedradas como mínimo en todos los barrios de Madrid y de toda España. Las amenazas, insisto, la justicia tiene que investigar esto, tiene que investigar cómo es que fallan todos los protocolos de seguridad, no solo de Correos, sino del Ministerio del Interior y también el Ministerio de Industria. Pero desde luego creo que han tenido un objetivo bastante claro, que era reventar la campaña. En eso sí que estoy de acuerdo con Miguel, que han reventado la campaña, que ha habido una polarización ahora, porque ahora con estas balas que se han llevado a Pablo Iglesias, que me olvidé mencionarlo, a Marlaska, a María Gámez y ahora la navaja Reyes Maroto, pues desde luego claro que va a haber una polarización. Pero es que la polarización ya lleva existiendo de antes, cuando se hace una campaña diciendo que básicamente lo que se está votando es por Madrid, porque el fascismo ahora parece que está en Madrid, que lleva en Madrid en la Real Casa de Correos 2 años, y que si no se vota a la izquierda, parece que el fascismo seguirá acampando a sus anchas y que el país poco menos que se va a ir a una guerra civil. Esto sí que es una pregunta que, perdona que te interrumpa, Montes, queríamos haceros, porque es algo de lo que se está hablando continuamente, y es ver qué opináis detrás de esta idea que estamos viendo de que efectivamente la izquierda propone que estas elecciones son una lucha contra el fascismo y que es una amenaza real. Explicándonos un poco si estáis de acuerdo con esta afirmación, ¿creéis que el fascismo es algo que nos viene encima? ¿O si es más una forma de, puede ser tergiversar la verdad para, digamos, ganar votos? ¿O es efectivamente una amenaza real? ¿Qué pensáis? Mira, yo con esto un poco también por analizar qué diferencias, ¿no? Porque como bien comentamos, Vox no es algo nuevo, no es que haya entrado ahora en los parlamentos. Sin embargo, sí que es verdad que hay una variación, ¿no? Hay una variación en ciertas partes del discurso, y esto se observa porque, bueno, el Partido Popular y Ayuso ha sido capaz de canalizar todo el voto al centro derecha, ¿no? A lo que tenía a su izquierda, que era el voto de Ciudadanos. Y bueno, claramente se ve cómo ha sido capaz de canalizar todo este tipo de voto. Y entonces la pelea que más tiene ahora mismo es en su derecha, en su propia derecha. Y hemos visto cómo el partido Vox, en este concreto, se ha extremizado aún más, aunque cabe remarcarlo. Sí que es verdad que, bueno, comentar que Vox no es ultraderecha o no es un partido de extrema derecha, me parece sobre todo, pues bueno, algo
faltar un poco a la inteligencia en el sentido de decir bueno, que esto es algo que se estudia, o sea, que no es algo que nosotros vengamos aquí a ponerle los nombres. Nosotros cuando analizamos los partidos de extrema derecha, nos analizamos en toda Europa y vemos cómo Vox es el partido más a la extrema derecha de ciertos partidos que no tendríamos ninguna duda, como la Liga de Salvini o como el Frente, ¿no?, de Marine Le Pen. Entonces, es decir, que Vox no es un partido de extrema derecha, Vox es un partido de extrema derecha y además solo hay que ver su programa electoral y luego avanzamos con las propuestas, pero su programa electoral tiene solo 10 propuestas y 3 o 4 son claramente rancistas y antisemitas. ¿Algo que decir a lo que ha comentado Miguel, Javier? Insisto, yo no soy a mí no me veréis defendiendo a Vox, porque creo que es otro partido que efectivamente, como bien dice Miguel, tiene un conflicto con el PP, pues en su espectro político, eso es así. Pero me parece que se ha utilizado también un poco, pues Vox como entró así tan fuerte y como un poco bravucón, un poco fanfarrón en sus inicios, con esas arengas casi a sus tropas, por hacer un símil, ¿no?, de Abascal pues a los votantes o con ese discurso que es un discurso fuerte, que es un discurso que apela a los sentimientos y que apela casi un poco a la épica, ¿no?, cuando se habla de los 52 de Vox, esos que llegaron, esos diputados que tiene el Congreso, pues sí que es cierto que incita un poco más las bajas pasiones, y a la gente que está descontenta con lo que era el centro derecha, pues que igual estaban descontentos con la gestión que hizo Rajoy en su día del gobierno de la nación, pues que puede ser que atraigan esos votos. Insisto, yo no me veréis defendiendo a Vox, pero hay cosas que se han utilizado de Vox para extremizarlo todavía más, tanto a un lado como a otro. Con respecto a esta caracterización, ¿no?, de Vox como partido de extrema derecha, me gustaría preguntaros si creéis que esta formación ha traspasado ciertos límites, ¿no?, en estas elecciones. Y en concreto os voy a preguntar por el cartel que pusieron, ¿no?, sobre los menas, comparando cuánto se le destinaba a un mena y cuánto se le destinaba a una señora anciana por la pensión. Y eso, ¿no?, que básicamente lo llevó la fiscalía y tal a juicio. ¿Qué os parece? ¿Se ha pasado ciertos límites de decencia política o no? A ver, yo creo que cuando hablamos de Vox muchas veces no nos tenemos que fijar tanto, y muchas veces ponemos el foco sobre Vox, sobre el partido en sí, y no nos ponemos tanto el foco sobre la actitud que otros tenemos o que otros partidos tienen frente a Vox, ¿no? Y creo que cabe resaltar que en España somos un poco una anomalía, porque en la mayoría de países europeos la actitud que se tiene frente a la extrema derecha es una actitud de rechazo, y no la tienen de rechazo todos los partidos socialdemócratas o los partidos verdes o los partidos de izquierda. La tienen también los partidos liberales y la tienen también los partidos conservadores. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, en España la derecha, el voto de derechas, se canaliza con un ser favorable y apoyarse en la extrema derecha. Y creo que además, que con esto que me preguntabas del cartel, creo que en concreto la figura de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, y en concreto esta campaña, han remarcado el tono más radical que tiene Vox. Y bueno, se nota en sus puntos de cartel electoral y se notan en la campaña que han hecho en concreto con ese cartel, que bueno, desde mi punto de vista no es menos que repugnante, pero bueno, sobre todo porque se basan en un punto fundamental de la extrema derecha, que es la mentira, que es la utilización de la desinformación. Yo creo que el mensaje es desde luego muy desafortunado. Me parece que es además un reduccionismo absurdo, porque me recordaba un poco casi a ese mensaje de... Es un mensaje de descontento, ¿no? Hay que tener en cuenta que los extremos y los populismos y estos partidos que son, pues mirad por ejemplo Podemos, que nació a raíz del movimiento 15M, en un momento en el que había mucho hastío en España, mucho descontento por la crisis económica, por un contexto muy desfavorable. Y ahora encima, si le unimos a todo esto, no solo la mala situación económica que venía previéndose antes del COVID, sino ahora la situación del COVID, pues puede incitar a que partidos de este estilo, pues a uno de los lados del extremo político, pues lancen este tipo de mensajes que, insisto, son reduccionistas, son absurdos y pueden conducir pues a incluso violencias, ¿no?, contra ciertos colectivos. Se ha llevado a la Fiscalía lo ha analizado, lo ha investigado. Si no me equivoco, creo que
desestimaron la denuncia por no apreciar indicios de delito de odio, que era, me parece, lo que se le imputaba a ese cartel. Pero insisto, es un mensaje desafortunado, tanto ese cartel como luego las declaraciones que hizo Rocío Monasterio en la SER, que luego condujeron pues a ese abandono tan grandilocuente de Pablo Iglesias, que si estamos normalizando estas actitudes, no sé qué, no sé cuál, ¿verdad? Muy clásico de Pablo Iglesias, por cierto, causaron este revuelo que viene condicionando, me parece a mí, la campaña ahora en Madrid. Pasando ya, dejando a un lado Vox, que desde luego es uno de los protagonistas de toda esta historia, pero para atender también a otros actores que tenemos ahora sobre el papel, quería preguntaros, y en relación, en realidad, con lo ocurrido en Vallecas, en el meeting de Vox, todos recordaremos las pedradas que cayeron, las cargadas policiales, etcétera. Os quería preguntar, ¿qué os parece cómo está siendo la figura de la izquierda respecto a este tipo de, bueno, estos hechos, el papel de Podemos, Más Madrid? ¿Qué os parece su manera de responder a estos hechos? Si os parece que efectivamente eran provocaciones de Vox o simplemente, bueno, era algo que ocurrió de forma fortuita. ¿Qué os parece un poco la postura de la izquierda pues, respecto a estos hechos? Si quieres, Miguel, por cierto, el turno. Bueno, yo quería decir que la izquierda de fortuita creo que actuaciones tiene pocas, y sobre todo la izquierda de Más Madrid y Podemos, que son, y no lo olvidemos, la izquierda es muy organizada en todas sus actuaciones y en todos sus ámbitos, y lo hemos conocido a otros niveles, como podría ser el terrorismo de la izquierda Abertzale, el terrorismo de ETA, que eran muy organizados, y la izquierda Abertzale en sí es muy organizada, pero la izquierda pues más, vamos a llamarla así, la izquierda pues social, pues, más comunista, que podría ser Podemos, que es ahora mismo lo que tenemos al extremo a la izquierda, son muy organizados siempre en todas sus actuaciones y en todos sus actos. Así que no me parece de fortuito, no me parece nada en absoluto. Estaba todo planeado y preparado para mí. O sea, yo por comentar, ¿no? Porque muchas veces vemos estas cosas y creo que también son cosas que se ponen sobre el debate público y muchas veces no responden tanto a la realidad. Y sí que es verdad que creo que también es algo que pasa con Vox, que se le atribuyen actos o consecuencias que pueden tener gente que son afín a ellos, ¿no? Y creo que también hay que diferenciar claramente lo que es la estructura de un partido, que creo que en este sentido la estructura de los partidos de izquierdas todos no han dudado en condenar cualquier tipo de violencia y creo que no hay una estructuración o una organización para favorecer estas cosas, pero sí creo que sí que es verdad que muchas veces hay mensajes que calan en ciertos grupos y al final tienen unas consecuencias, ¿no? Y por eso también los responsables políticos tienen el deber de traer el sosiego a la política y cuando dices algo tienes que saber las consecuencias que puede tener, como puede ser en Vallecas o como puede ser en cualquier lado. Igual, o sea, igual Vox directamente no tiene la culpabilidad de que alguien coja y mande una amenaza, pero si tú alientas eso, si no lo condenas, etcétera, etcétera, al final generas ese ambiente de crispación y creo que, bueno, la izquierda en este sentido es clara, pero sí que es verdad que muchas veces hay que tener cuidado. Creo que es algo general, o sea, creo que es algo general en el tono político que muchas veces se usa, que infravaloramos las consecuencias que pueden tener las palabras que tienen los políticos. Sí, eso es verdad que igual estamos muy acostumbrados a ver, claro, al final es una guerra, lo que vemos es una guerra entre partidos. Igual sí es verdad que estamos muy acostumbrados a ver cómo se lanzan puñales entre ellos y quizá a veces habría veces en las que habría que pensar si es la manera de hacer política, pero bueno, eso igual lo podemos dejar para más adelante en el debate. Da paso para la siguiente sección, Cristian. Si queréis ahora exponer un poco cada uno qué propuestas creéis que son las más a destacar de cada formación de cara a estas elecciones, empezando, como Montes ha intervenido antes en la pregunta, pues Miguel, empiezas tú. Sí, o sea, yo creo que, bueno, lo que tiene que ver con esta campaña electoral, porque hemos de tener en cuenta que es una campaña electoral que se desarrolla a mitad de un proceso electoral, es decir, teníamos 4 años y hay un adelanto de elecciones, ¿no? Y entonces la campaña solo durará, esta legislatura solo durará 2 años, ¿vale? Porque por la ley electoral dentro de 2 años se tienen que volver a convocar elecciones en Madrid. Entonces sí que es verdad que la mayoría de las propuestas son propuestas que ya venían de hace 2 años, o sea, no son cosas rompedoras, pero creo que hay 2 bloques que son claros. Por un lado está el tema de los impuestos, que ha estado rondando la campaña todo el rato. Bueno, el Vox y el PP han hecho bastante bandera en este sentido de reducciones de impuestos, sobre todo del IRPF en ciertos tramos, etcétera, etcétera. Y creo que también el otro bloque que está aquí andando mucho pues es el tema de la sanidad, ¿no? Que con toda la pandemia y la gestión de la pandemia es algo que sobre todo la izquierda ha sacado en varios de los debates y ha sacado bastante, sobre todo con
Mónica García, la candidata de Más Madrid, pues bueno, porque por el hecho de que ella es médica, ¿no? Y creo que ha sido algo que ha estado bastante sobre la mesa. Ahora profundizamos alguna propuesta, pero creo que estos dos han sido los bloques más temáticos, más potentes, sobre todo en el único debate que hemos podido ver, pero creo que ha sido los puntos más fuertes. ¿A ti, Montes, qué te parece? Bueno, la presidenta Ayuso ya lo ha dicho. Ella ha trabajado desde antes de la pandemia y ahora durante la pandemia para intentar mejorar las condiciones de vida de los madrileños, tanto en tema económico, dando ayudas directas a los autónomos, preparando medidas específicas para permitir que tanto hostelería como autónomos, como todo tipo de empresas puedan seguir trabajando, puedan seguir desarrollando su actividad laboral en las condiciones más seguras y de calidad, y para prestar un trabajo de calidad, no solo para ellos mismos, sino también para todos los madrileños, y eso solo se consigue a través de medidas de ayuda, no de asfixia al trabajador. Por eso se reducen impuestos, por eso se incentiva más el consumo, por eso se mantiene abierta la hostelería. No debemos olvidar que hasta hace bien poquito Más Madrid, Podemos y los partidos de izquierda abogaban por tener cerrados los bares, cerrada la hostelería, pero qué locura es esta, ¿por qué Ayuso está haciendo esto? Y ahora pasa y resulta que Madrid está yendo mejor, que Madrid está manteniendo unos datos pues bastante decentes en lo que es esta catástrofe que le ha sucedido a España con el COVID, y me parece que cambiar ahora mismo radicalmente de gobierno sería no un paso atrás, sería 5 pasos atrás por lo menos, porque supondría retroceder no solo en calidad de vida, sino también en calidad incluso democrática, diría yo. Porque esta campaña ha estado salpicada de ataques no solo ya desde el PSOE de Madrid, sino también desde el PSOE a nivel nacional. Y desde la Moncloa se está atacando a la Comunidad de Madrid día sí y día también, y no solo desde la Moncloa, sino también en los medios de comunicación públicos, como ha sido vergonzoso en muchas ocasiones desde Radio Televisión Española. Vale. Por contestar un momento a Montes, si nos Sí, te importa, iba a dar ahora la palabra a Miguel para eso, para que chocases Vale. un poco desde ahora cuál es tu punto sí. de vista, ¿no? Siendo militante de las juventudes del PSOE, pues ¿qué tienes que decir a lo que ha dicho Montes? Hombre, pues la verdad que me sorprende que alguien del Partido Popular en el contexto de Madrid hable de ayudas directas, cuando Ayuso ha hecho de su capa y bandera que no había que dar ayudas abiertas, sino que lo que había que permitir era que la gente trabajara. Ayuso no ha movilizado ayudas directas. Las ayudas directas de Ayuso han sido 0. Y el gobierno de España... Eso no es cierto, se han aprobado 200 Sánchez, millones de ayudas. Respetemos los turnos de palabras y, si es posible, por favor. Sigue, pues el gobierno de España, en este sentido, ha movilizado 11.000 millones de euros para ayudas directas a hostelería y otros comercios y otros sectores económicos. Y esas ayudas han sido bloqueadas porque, evidentemente, la Comunidad de Madrid está en una convocatoria electoral que no corresponde en plena pandemia, que es algo de por sí bastante irresponsable. Pero bueno, fuera de eso, hemos de decir que la Comunidad de Madrid no ha movilizado ayudas directas. Ha apostado porque había que anteponer la economía a la salud de las personas. Y yo lo he vivido aquí en primera mano, y aquí los bares está todo abierto y no hay ningún problema y la gente se contagia de maravilla. Hemos de decir, y esto hay que darle la razón, y lo que es de César es de César, pero hemos de decir que la variación a nivel epidemiológico no ha sido tan grande con otras comunidades, y aquí entran muchos factores, etcétera, etcétera. Pero la actitud que ha tenido la Comunidad de Madrid ha sido anteponer la economía frente a la salud. Y esto es algo innegable y es algo que se ha puesto, y que las ayudas directas no es la solución, que la solución es dejar trabajar. Y este ha sido el proyecto que ha tenido Ayuso. A ti, Montes, ¿qué te suscitan estas palabras que querías intervenir antes? Hablar de que el PP ha antepuesto la economía a la salud me parece mentira. Es directamente mentira, porque no quiero olvidar que el PSOE ha tardado, el gobierno de España, que preside don Pedro Sánchez Pérez Castejón, no ha visitado IFEMA hasta casi desmantelarlo. Han saboteado el Hospital Enfermera Isabel Zendal todo lo que han querido. Se han echado bulos y mentiras desde la izquierda una y otra vez constantemente, criticando un hospital que funcionaba correctamente, insinuando que no había alimentación correspondiente, que no había electricidad, que no había agua, que se caía a pedazos ese hospital. Por favor, pero vamos a ver, un poquito de seriedad. Quiero decir, la Comunidad de Madrid ha ponderado las cuestiones que había sobre la mesa y han optado por una serie de medidas que a la larga han resultado ser las mejores. Porque recordemos que en Navarra también nos estamos contagiando y en Navarra nos estamos muriendo también igualmente, y la hostelería está muchísimo más restringida. Ayer el gobierno de Navarra se iba a reunir con los hosteleros, y los hosteleros, hartos de las medidas
restrictivas que tiene el gobierno de Navarra con la hostelería, han decidido unilateralmente no presentarse. Y luego, una convocatoria de elecciones irresponsable. Perdóneme que le diga, señor Matellanes, pero la Factoría Redondo, en colaboración con Ciudadanos, fue el que dio la puñalada trapera, no solo en Madrid, con Ignacio Aguado, sino también en Castilla y León contra el gobierno de Fernando Mañueco y en Murcia contra el gobierno de López Miras. Así que de irresponsabilidad no vengan a hablaros del Partido Socialista cuando han querido hacer una triple puñalada y mire usted por dónde les han salido las 3 ranas. Así que de irresponsabilidad ninguna. Del PP, ninguna. Del PSOE, tal vez. Respecto. Adelante, Miguel, si quieres responder a lo que ha dicho Javier Montes. Sí, o sea, yo solo quería recordar que Ayuso dijo, que fue una frase que tuvo mucho calado en su momento, que dijo: todos los días hay atropellos y no por eso prohibimos los coches. Y la usó para justificar bueno, que no se podía cerrar la economía a pesar de que había contagios, ¿vale? Entonces, o sea, Ayuso ha hecho su capa y espada de que la economía va primero. Oye, y que mira, que es algo que lo defenderá y tendrá sus argumentaciones y tendrá sus principios, porque la gente, evidentemente, también necesita de sus puestos de trabajo para seguir. Pero en una pandemia, las consecuencias de esto no es algo que los políticos tomen. La gente, los políticos, María Chivite, no le gusta cerrar los bares, no le gusta tener que clausurar los bares. Se hace por una cuestión de responsabilidad, porque crees que es lo mejor, por una cuestión cívica, por una cuestión de decir, creo que esto va a salvar vidas, por tener un compromiso con la ciudadanía. No lo haces porque creas que sea un proyecto político. Nadie tiene como proyecto político cerrar los bares. Nadie tiene como proyecto político que la gente no pueda ir a ganarse el pan. Eso no es un proyecto político. Eso es ser responsable y ser consciente de ello. Y la señora Ayuso no lo ha sido. Y ya está, y no pasa nada. Y la señora Ayuso se le han muerto los ancianos en las residencias y no los ha querido derivar a los hospitales. Y así lo puso ella en las declaraciones, porque las competencias era competencia de la Comunidad de Madrid a pesar del estado de alarma. Y la señora Ayuso dejó que los hospitales se murieran los ancianos y tuvo que ir el gobierno de España, liderado por Margarita Robles, con el ejército, a sacar a los muertos que estaban en las habitaciones en los hospitales y en los centros de residencias, en los mayores. Entonces, decir que aquí el gobierno de España sea responsable, pues hombre, me parece cuanto menos bastante poco realista, pero sobre todo que hay que reconocerlo, que es algo que la propia Ayuso dice, que Ayuso dice que la economía tiene que estar por delante de la salud y no pasa nada. Y por eso ha construido un hospital que carece de médicos y ha sacado todos los médicos de todos los centros de salud y de atención primaria y los ha derivado al Hospital Zendal para dejar toda la sanidad y toda la atención primaria en Madrid desatendida. Si queréis, para cerrar este segundo bloque de propuestas programáticas, os vamos a pedir que deis, digamos, una breve conclusión sobre, pues, ya sean vuestros partidos y además si creéis que hay alguna propuesta interesante de otras formaciones que merezca la pena destacar antes de pasar al siguiente bloque. Yo simplemente quería destacar lo que ya he dicho antes. Brevedad, por favor, os pedimos a los dos. ¿Perdón? Sí, brevedad en las conclusiones. Sin más. Continuar con la gestión que se ha hecho hasta ahora de la Comunidad de Madrid, que ha podido tener sus fallos, eso es innegable, como en cualquier gestión humana, pero que ha podido tener sus fallos, pero que ha sido buena y mejorar la calidad de vida de los madrileños. Porque no nos engañemos, las elecciones de Madrid ya no son solo elecciones a Madrid, son elecciones a medio y largo plazo para España también. Sí, yo por darle un tono un poco más politológico en este sentido, ¿no? Y analizar un poco todas las candidaturas que me parecen interesantes, creo que hay varios temas, sobre todo el hecho de la vivienda y la banca pública, que sobre todo en Más Madrid y en Podemos han sido propuestas que han insistido bastante. Podemos también ha hecho una campaña bastante fuerte con subir impuestos en altas rentas, ¿no? En IRPF, hacerlo más progresivo y recuperar impuestos de patrimonio y de sociedades. Creo que han sido así cosas potentes. El Partido Socialista también ha hablado de un plan de emancipación joven, con también el tema de la vivienda joven y demás. La salud mental ha estado bastante en todos los programas. Y bueno, en la derecha más el tema del empleo y el emprendimiento destacan mucho en los programas electorales, y me gustaría destacar también de Vox en ese sentido, que creo que hay un giro hacia más populismo, sobre todo porque, por ejemplo, una propuesta que hacían era reducir los diputados de la Asamblea de Madrid, ¿no? Que podemos estar más o menos de acuerdo, pero en sí como una propuesta electoral seria, que es un 10% de tu programa electoral, pues bueno, denota bastante el carácter populista de Vox en este sentido, en estas elecciones. Yo eso así un poco en general. Bien, Rodrigo, así que si quieres dar paso al tercer bloque. En el tercer bloque queremos preguntaros un poco, porque como estas son unas elecciones muy polémicas y desde luego tienen mucha trascendencia, sí queremos preguntaros un poco qué consecuencias le veis a estas elecciones y
¿qué creéis que se juega cada partido? Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo fácil y que todos conocemos, del que ya hemos hablado incluso en otros episodios, Pablo Iglesias dejó la vicepresidencia para presentarse al gobierno de Madrid. Por ejemplo, Pablo Iglesias pues está jugando o ser presidente del gobierno de Madrid o retirarse de Podemos, como dijo que iba a hacer, que ya no iba a presentarse otra vez a liderarlo, etcétera. Entonces, ¿qué os parece un poco? ¿Qué creéis que se juega, por ejemplo, por empezar, cada uno de vuestros partidos? Por un lado el PSOE y por un lado el PP. Si quieres, Montes, empezar tú con esta pregunta. Y antes de empezar con este bloque, os informamos que por las cuestiones técnicas de grabar la llamada en Zoom nos quedan 10 minutos, así que si os cortamos cuando queden 5 para volver a hacer una llamada, no os preocupéis y volvemos a conectar. De acuerdo, pues intentaré ser lo más breve posible. El Partido Popular aquí se juega el gobierno de España. Porque las elecciones de Madrid ya dejaron de ser solo las elecciones a Madrid hace mucho tiempo. Cuando desde la Moncloa salió Pablo Iglesias haciendo campaña desde el despacho de la vicepresidencia que tenía en ese momento a denunciar que dejaba la vicepresidencia para presentarse a las elecciones madrileñas. Las elecciones de Madrid para el Partido Popular son una forma además de consolidarse como, bueno, no de consolidarse, sino de ratificar una vez más que son la única alternativa posible a este gobierno socialcomunista que lo único que han hecho es traer ruina y miseria a España, porque así lo llevan haciendo, haya COVID o no haya COVID, y, de cierta manera, dar una alternativa a España ahora mismo en estos momentos que son tan duros de pandemia, de crisis económica y de crispación social muy elevada. Por tu parte, Miguel. Sí, o sea, yo creo que en este sentido, bueno, el Partido Socialista sí que es verdad que le pilló un poco a pie cambiado, ¿no?, estas elecciones, porque la verdad que estaba pendiente de una reestructuración en Madrid después de las últimas elecciones y creo que se ha configurado bastante rápido un proyecto que normalmente un proyecto pues suele costar muchos meses de realizar. Creo que a nivel de jugarse, creo que el Partido Socialista creo que es el que menos se juega en el sentido de que, bueno, la Comunidad de Madrid no la tenía. Y como mucho lo único que puede hacer es seguir sin tenerla. Entonces, a nivel de juego político, consecuencias puede tener pocas. Lo que puede salir es a ganar. En caso de conseguir la Comunidad de Madrid sería un gran éxito para el Partido Socialista. Pero en este sentido creo que es el partido que menos se juega. Lo único que, bueno, la encuesta de Metroscopia de hoy, que hablaba de un posible sorpaso, creo que esto pues, puede ser más clave, pero yo creo que el PSOE se mantendrá como segunda fuerza política sin ningún problema. Y por contestar la postura del Partido Popular, si queréis, o espero. Sí, por supuesto. Vale. Sí, o sea, yo creo que el Partido Popular en este sentido está hablando de dos proyectos y bueno, ya vemos Pablo Casado, ¿no?, que se encuentra y ya el otro día, hace un par de semanas, se ubicó como un poco entre Feijóo y Ayuso, ¿no?, como un punto intermedio, pero yo creo que en este sentido el Partido Popular se plantea cuál es el modelo que quiere seguir, si quiere seguir el modelo europeo, el modelo democrático que apuesta por hacer un corredor a la ultraderecha y gobernar en otros puntos, o por aliarse más con la ultraderecha e ir de la mano incluso en un gobierno de coalición que ya hace un mes ya ha entrado la primera persona de Vox en un gobierno con el Partido Popular en Murcia. Entonces yo creo que el PP en este sentido va a tener después de las elecciones un proceso de reestructuración, de ver cuál es el proyecto que quiere tener. Creo que Pablo Casado va a seguir siendo, al menos de momento, el candidato. Creo que no va a ser suficiente como para desterrarle, pero sí que va a haber un debate en serio de hacia dónde tiene que ir el Partido Popular. Pero de todas formas, el Partido Popular tiene muy complicado gobernar en el futuro porque para ello lo tiene que hacer de la mano de la extrema derecha y conseguir una mayoría del Partido Popular y Vox a nivel nacional es muy, muy, muy complicado. Por tu parte, Montes, ¿quieres contestar a esto que ha dicho Miguel? Solo quería decir una cosa. No sabía yo que el modelo de gobierno europeo fuera gobernar con comunistas y con herederos de la banda terrorista ETA. Solo eso. Vale, a continuación... Vamos ahora... Perdón, y con independentistas catalanes también. Perdón. Vale, gracias, Montes. Vamos ahora a cortar la llamada para que ninguno de los que estéis interviniendo se os corte, ¿vale? Así que ahora volvemos con el episodio y os volvemos a llamar. Bueno, pues bienvenidos a Café con Sal, otra vez, segunda parte del debate del 4M. Y a continuación vamos a lanzar la siguiente pregunta y Miguel va a ir dirigida a ti en concreto. Hasta ahora hemos hablado de partidos como Vox, PP, PSOE, que ya tienen un peso en la Comunidad de Madrid, también de Más Madrid, que de por sí ya tiene relevancia, pero ahora quiero preguntaros por partidos que, bueno, están perdiendo su relevancia y su protagonismo como Ciudadanos y Podemos. Entonces, en primer lugar, Miguel, quiero preguntarte por Ciudadanos. ¿Qué te parece
el papel de Ciudadanos en estas elecciones. Vamos, sin duda Ciudadanos, o sea, es el partido que más se juega en estas elecciones. Bueno, la barrera electoral en Madrid es del 5%, es decir, si no llega al 5% de los votos no entraría en la Asamblea de Madrid, y el hecho de no entrar en la Asamblea de Madrid no sería una crisis dentro únicamente de la Comunidad de Madrid, dentro del partido, sino a nivel nacional, porque seguiría con la línea descendente que está teniendo el partido, que ya se quedó sin representación en Cataluña, donde era primera fuerza política, y bueno, esto generaría que, evidentemente una crisis muy, muy fuerte. Creo que tienen un buen candidato, el mundo es un buen candidato. Sí que es verdad que es poco conocido y lo más importante de un candidato es que sea conocido, por lo tanto ahí también tienen un gran hándicap, pero sí que es verdad que el hecho de que no entran en la Asamblea, que creo que va a ser lo más probable, que no lleguen al 5% y por lo tanto se queden fuera de la Asamblea de Madrid, podría generar una gran crisis a nivel nacional y sobre todo que Inés Arrimadas, la presidenta del partido actualmente, podría llegar a dimitir. Ciudadanos necesita un replanteamiento de su proyecto, qué quiere ser, y de momento está fracasando. Montes, ¿a ti qué te parece? Tanto, bueno, la opinión de Miguel como la situación de Ciudadanos. Bueno, yo en este caso sí que coincido con Miguel en el sentido de que creo que Ciudadanos se juega también muchísimo, porque efectivamente con esa barrera del 5%, si se diera el caso, que me parece bastante probable, de que Ciudadanos no alcanzase esa barrera, quedarse fuera de la Asamblea de Madrid para mí sería el golpe definitivo prácticamente para Ciudadanos. No solo a nivel de Madrid, como bien dice Miguel, sino también a nivel nacional. Recordemos que Ciudadanos ya venía bastante tocado y casi probablemente herido de muerte desde el batacazo en Cataluña, el batacazo en las últimas elecciones generales y con aquella sucesión de mociones de censura que se fueron planteando tanto en Castilla y León como en Madrid, que quería plantearse y que dio lugar a esta convocatoria de elecciones, como en Murcia, eso provocó pues una huida en desbandada de mucha gente de Ciudadanos pues hacia el PP, hacia Vox, igual pues hacia el otro lado de la izquierda, pues igual pudo haber gente que se marchase al Partido Socialista. Yo creo que esto sucede, creo que hay una clave, que es que Ciudadanos, al buscar ser esa bisagra en el centro entre la derecha y la izquierda, que me parece que es un papel muy difícil de ejecutar y que creo que solo se ha ejecutado una vez bien en toda la democracia española, que es con Adolfo Suárez y la Unión de Centro Democrático, o sea que imaginaos a qué alturas de la historia nos remontamos, me parece que eso le ha causado mucho daño, porque en ese afán de ser la bisagra lo que han hecho al final es practicar el marxismo de Groucho Marx, es decir, estos son mis principios y si no te gustan tengo otros, vendiéndose pues al que mejor les conviniese en según qué comunidades, pues por un plato de lentejas o por el sillón que correspondiese. Y desde luego esto creo que si esto no causa la caída de Inés Arrimadas, lo causarán las próximas elecciones generales, donde si todo va según lo que pronostican pues no solo las encuestas, sino también pues las intenciones de voto, pues parece que Ciudadanos podría incluso desaparecer del Congreso de los Diputados. Y con respecto a Podemos, ¿creéis que ese paso que ha dado Iglesias abandonando la vicepresidencia para salvar un poco los muebles en Madrid, creéis que va a surtir efecto o Podemos va a quedar también relegado a la inexistencia política después de estas elecciones? Yo creo que es digno de evaluar y creo que va a haber que verlo con una diferencia temporal, que vaya pasando el tiempo, pero sí que es verdad que me parece al menos una estrategia inteligente. O sea, Iglesias sí seguía a la cabeza del partido, creo que tenía un recorrido cada vez más ascendente y creo que, bueno, que la idea es que le suceda a Yolanda Díaz, la actual vicepresidenta. Creo que es un muy buen perfil, creo que es un perfil que vende muchísimo y sobre todo que moviliza voto y les puede convenir bastante. Sí que es verdad que, bueno, que Iglesias tiene que hacer de alguna forma su salida y creo que puede ser esta una opción viable y sobre todo que el mayor problema que tiene Podemos, que es lo que bueno, en ciencia política llamamos como institucionalización, es decir, que un partido esté dentro de las instituciones, tenga un peso, tenga una relevancia y esté como instruido dentro de la propia sociedad, y Podemos no lo estaba porque todas sus ramas regionales se han ido cayendo, incluso ha ido saliendo de la mayoría de los parlamentos como en Galicia hace poco. Entonces el hecho de que él se posicione en Madrid y pueda pasar ese 5% y seguir estando en Madrid y darle un peso importante al partido en Madrid y ir construyendo partido en todas las regiones me parece al menos algo inteligente. ¿Qué opinas, Montes? Yo creo que efectivamente es un movimiento inteligente por parte de Iglesias, pero no porque él lo vea como lo mejor, sino porque es un intento desesperado de salvar los muebles a Podemos. Recordemos
que a Pablo Iglesias, y además creo que no le surtirá mucho efecto porque Pablo Iglesias ya se ha visto afectado por aquello de yo de Vallecas no saldré nunca, por el chale de Galapagar, por haber entrado en el gobierno, porque para mí el chollo que tenía Podemos era que efectivamente eran como los anticasta, los vamos a acabar con los ricos, bueno, no vamos a acabar con los ricos en el sentido físico, o por lo menos eso quiero entender yo, pero en el sentido de que no, nosotros vamos a hacer política de verdad y por la gente y para la gente. Muchas veces hemos visto antes que no se veían al Congreso de los Diputados y empezaron a haber juramentos o promesas de la Constitución, nunca más un país sin su gente, nunca más por un país que no sé qué, haciendo ese tipo de alusiones o de afirmaciones políticas. Entrando en el gobierno se les ha acabado todo eso. Y eso se ha traducido en batacazos como en Galicia, que ya no está en el Parlamento, en el País Vasco, en las elecciones de julio, donde cayó otra vez el número de escaños Podemos en beneficio del Partido Socialista, de Euskal Herria Bildu y del Partido Nacionalista Vasco. Y me parece que no le va a surtir efecto a Iglesias y que sí que estoy de acuerdo con Miguel en que puede servirle como una especie de transición ya de salida de la Secretaría General de Podemos y para dar paso también a Yolanda Díaz, por poner un nombre en concreto. Creo, Montes, que has comentado algo que me parece bastante importante, que sí que no es cierto que toca directamente con las elecciones del 4 de mayo, pero me gustaría preguntarle a Miguel, ya que es nuestro invitado desde la parte de la izquierda, sobre esa evolución, ¿no?, que ha comentado Montes a lo largo de los años de Podemos. Y, digamos, ¿tú crees, Miguel, que ha quedado en entredicho, ¿no?, como todas esas declaraciones que hubo en su nacimiento y, digamos, esa actuación política posterior, habiendo entrado al gobierno, todo lo que se ha hecho? ¿Qué opinión te merece? Sí, o sea, yo creo claramente que Podemos y en concreto también Pablo Iglesias han tenido una evolución sin precedentes. Ha pasado de un partido, como decía bien Montes, que cuando nació en 2015 era un partido claramente populista y un partido sobre todo que se suele caracterizar como antiélites, es decir, que suele luchar o tener un discurso contra las élites políticas, ¿no? Y en el momento en el que Podemos ya se convierte en una élite política, en el que ya entran las instituciones, se empieza a traer a gobiernos, se empieza a tener que mojar en las instituciones, hace una clara transición a un partido que llamaríamos más reformista. Pero vamos, que esto en Madrid es algo que quedó súper latente, porque dentro de Podemos había dos facciones, una facción que apostaba más por este reformismo de aliarse con el PSOE y con la izquierda y formar gobiernos, entrar a gobiernos, que fue de la mano de Más Madrid y con Manuela Carmena y Errejón en su momento, que generó esta división. Pero bueno, ya han visto que evidentemente el único proyecto que podían tener pues era alcanzar un 10-15% de voto a nivel nacional y hacerlo de una mano de un planteamiento más reformista, entrando a gobiernos, haciendo propuestas, intentando llevarse como el cupo de las políticas sociales y ser más social en este sentido. Y creo que, bueno, pues que ha tenido esa transición y que estamos viendo que estamos ante un Podemos que es más izquierda unida que nunca. O sea, estamos ante un partido más clásico de nueva izquierda, que se llama, ¿no?, bueno, los partidos que están a la izquierda de los socialdemócratas, que hay en otros muchos países, y ya ha dejado más de lado ese planteamiento populista y antiélites. Yo quiero ahora preguntaros por, bueno, uno de los temas de los que hemos empezado a hablar ahora, que se está hablando ahora del nacimiento del fascismo, ¿no?, y de uno de los enfrentamientos que se supone, ¿no?, que ahora tiene que hacer España, ¿no?, se dice desde ciertos puntos. Quería preguntaros por algo que habéis comentado antes y me parece muy interesante, porque como es uno de los puntos clave de todas estas elecciones, ¿qué propuestas tiene exactamente, antes las has comentado, Miguel, así por encima, cuáles son esas propuestas de Vox para estas elecciones y por qué eso lo convierte en un partido de extrema derecha o por qué no? Vale, ¿empiezo? Sí, o Javier, bueno, el que Okay. quiera en realidad. No, porque vale. Que exponga primero Miguel esos 10 puntos y luego de su opinión y luego vale. entras. A nivel comparativo, ¿vale? A nivel comparativo, creo que Vox también es un poco irregular porque, bueno, los partidos normalmente de extrema derecha en este sentido se suelen caracterizar por varias cosas, pero bueno, entre ellas, pues ser en este sentido populista, por luchar o tener un discurso contra la inmigración y muchas veces cercano al racismo o racista o antisemita. Y bueno, sobre todo por estas variantes. Pero sí que es verdad que los partidos que son afines a nivel europeo con Vox suelen ser partidos que no son tan
liberales en lo económico, ¿no? Algo que caracteriza a Vox en este sentido es que es muy, 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 muy radical en lo económico, o sea, cercano, bueno, en una escala ideológica prácticamente es un 10 a nivel económico. Y creo que es algo que ellos son perfectamente conscientes y esto lo han, en el último año lo han valorado y por eso han incluido la variable, la inmigración, lo han puesto como un punto principal en su discurso para atraer un votante más de clase baja. El votante de Podemos era una persona de derechas, de edad más o menos media, normalmente hombres, y eran personas entre clases medias y clases altas. Es decir, que no estábamos viendo que era un partido que se estaba metiendo en lo que son las clases bajas. Y ahora actualmente con el tema de la inmigración es algo que se está metiendo y bueno, están intentando captar este voto y en Cataluña lo hemos visto y en Madrid también lo han intentado y por eso la mayor parte de la campaña lo están llevando en los barrios obreros. Montes, qué opinión te merece todo esto? Bueno, pues que es cierto que el discurso de Vox pues, suele tender mucho a alimentar las bajas pasiones de la gente, ¿no? A tirar un poco del amarillismo, pues de la misma manera que hacía Podemos en su momento, cuando hablaba, no, es que los bancos, no, es que la casta, no, es que los políticos... Ese discurso, como decía Miguel, antiélites, ¿no? Pues ahora, perdón, Vox lo hace pues contra otros enemigos, ¿no? Y si se hacen analogías, pues sí que pueden recordar pues, a esos discursos que se hacían en el siglo XX con determinados regímenes dictatoriales, que no mencionaré, pero creo que todos sabemos, en donde se hablaba alemán, italiano, pues se hablaba mucho del enemigo interno, ¿no? Pues de los judíos o de los homosexuales, los masones, el comunista, la Unión Soviética, o bueno, el enemigo interno que correspondía en aquel momento, pues yo creo que esa analogía me parece que está bastante traída con pinzas, pero se ha traído a día de hoy pues con el tema de la inmigración, con el tema de España para los españoles, y todo eso además pues es un caldo de cultivo perfecto con la situación en la que estamos, con la situación económica bastante grave en la que se encuentra España y también pues con la situación de pandemia que ya hemos visto que ha dejado a mucha gente muy descontenta con los partidos igual más clásicos como podrían ser el PSOE o el PP en concreto, o algunos amigos míos de la universidad que siempre habían sido pues, de familias votantes del PP y demás, me dicen siempre, es que el PP tendría que volver al aznarismo, porque ahora sois unos maricomplejines, derechita, cobarde, no sé qué, pues de esos calificativos que se han ido acuñando desde la extrema derecha. Es que tanto oírlo, pues al final a uno se le pega. Pero eso que Vox ha tirado mucho de las bajas pasiones y que lo va a seguir haciendo porque sabe que eso le atrae voto y le atrae voto de gente pues de clases obreras, por ejemplo, como bien apuntaba Miguel. Para terminar este tercer bloque, me gustaría preguntaros qué creéis, ¿no?, que va a ser el resultado de estas elecciones. ¿Cuál es un poco vuestra porra? ¿Qué creéis que va a acabar pasando con todo esto? Y bueno, pues ¿cuáles son vuestras apuestas? Si no queréis mojaros mucho, lo entendemos, pero intentad mojaros dentro de lo que podáis. Bueno, yo creo que, o sea, yo me voy a ceñir a las encuestas que he visto hasta ahora y que, pues, unas con su margen, o pues con su margen de error, pues desde la del CIS, que daba 50 y tantos escaños al Partido Popular, a la de GAT3, que le daba entre 60 y 64, 65, me parece que eran. Yo, si las encuestas lo predicen bien, Isabel Díaz Ayuso va a ganar y parece que en teoría podría formar gobierno con los votos de Vox y de Ciudadanos incluso si fueran necesarios. Sin embargo, prefiero ver los resultados el propio 4 de mayo y a partir de ahí pues ya valorar qué opciones hay que tomar de cara al futuro gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Y tú, Miguel, cómo lo ves? Claro, a nivel de predicciones aquí me ponéis en un peor nivel, pero yo creo que es innegable, evidentemente, que Ayuso va a ganar las elecciones, o sea, creo que todas las encuestas lo pronostican y la clave está aquí, pues, ¿quién va a sumar más? Para mí, Ciudadanos no entra en la Asamblea, no creo que llegue al 5%, creo que se va a quedar cerca, pero no va a llegar. Y en la izquierda creo que no va a haber sorpaso, creo que la primera fuerza de izquierda va a ser el Partido Socialista y yo, bueno, pues aunque no sé si debería decirlo, pero creo que sí que va a haber, que Díaz Ayuso va a tener una mayoría con Vox, creo que sería muy complicado, va a depender mucho de la participación, porque todas las encuestas o la mayoría de encuestas están apuntando a participaciones altas o históricas, es algo raro porque las elecciones son en un martes y esto habrá que verlo y habrá que ver mucho la participación y por zonas. Pero la clave va a estar ahí, en la participación y en la movilización. Y si la izquierda es capaz de movilizar sus barrios
pero yo creo que no sé si va a ser capaz. Si no fue capaz de Izquierda de hacerlo hace 2 años con Errejón y Gabilondo, veo complicado que lo pueda hacer este año. Pero bueno, aún hay esperanza. Para terminar el episodio, nos gustaría haceros una pregunta final, ya habiendo terminado estos 3 bloques. Y es que, según vuestra opinión, ¿creéis que esa crispación política que hemos visto a lo largo de esta campaña, ¿no? Con los adoquines en el mitin de Vallecas, el cartel de los Menas, las amenazas, ¿creéis que va a tener esto un impacto futuro en España o simplemente se van a quedar en estas elecciones? Si quieres, Montes, empieza tú. Hombre, bueno, sí, tranquilamente. Yo creo que tendrá impacto en el sentido de que cuanto más bolos se le dé y cuanta más mediatización haya de estas amenazas y de esto, pues claro que va a haber un impacto a futuro, pero porque al fin y al cabo, como son hechos que no suelen ocurrir o que por lo menos no se suelen mediatizar tanto, si se siguen mediatizando y si se siguen sucediendo, pues sí que podrían tener un impacto de cara a futuros comicios o pues, quién sabe a qué, ¿no? Pero desde luego me parece que es muy preocupante que a pocos días de las elecciones pues aparezcan este tipo de amenazas y además a gente importante, no solo del Partido Socialista, sino también de Podemos, y a tan poca distancia, pues a tan poco tiempo, perdón, de las elecciones de Madrid. Y bueno, pues yo estoy preocupado porque creo que esto puede tener un impacto y se le está dando bastante bola por parte de ciertos medios de comunicación, desde luego. El nivel de polarización afectiva, o sea, desde antes de estas elecciones era muy alto. En España estamos en un nivel de polarización afectiva grande e importante, y esto evidentemente tiene unas consecuencias. Sí que es verdad que creo que también la ciudadanía tenemos que hacer esta reflexión, ¿no? Porque muchas veces también entra en lo que nosotros demandamos, ¿no? Y creo que, por ejemplo, en estas campañas se ha visto y ha sido algo claro, ¿no? Como el candidato que era más en este sentido más moderado, más sosegado, como era Gabilondo, ha recibido muchísimas críticas en ese sentido por ser aburrido, ¿no? Por no llegar a lo que la ciudadanía demandaba, ¿no? Entonces sí que hemos visto que en los últimos años hemos tenido un cambio de político total. Entonces, bueno, yo creo que Gabilondo en este caso es una rara avis y en el resto de candidatos se observa bastante bien. Y lo que demandamos ahora mismo a la ciudadanía son políticos duros, y eso yo creo que es un problema, la verdad, pero bueno. Pues con esta última reflexión iríamos acabando este capítulo, este debate sobre las elecciones de Madrid. Muchísimas gracias por venir, Montes, Miguel. Ha sido un auténtico placer que estéis aquí porque, bueno, ha enriquecido muchísimo el capítulo. No hubiese sido lo mismo si hubiésemos estado solo Cristian y yo. Y, bueno, por supuesto, si queréis decir unas últimas palabras, adelante, sois libres. Bueno, muchísimas gracias. En plan... sí, perdona. No, perdona. Que como antes he intervenido yo, pues intervengo ahora, por supuesto. Además. Eso, nada, que muchísimas gracias, pues, bueno, por invitarnos, ¿no? Pero yo al menos me he pasado genial, o sea, es una maravilla. Espero que la gente, si lo oye, que también lo disfrute, y también a Montes, porque la verdad que está muy a gusto. Pues yo también os quería agradecer primero a vosotros por la invitación, desde luego. Felicitaros también por este programón que hacéis, porque de verdad que la gente pues joven, ¿no? Y que esto suena muy de abuelo y me sabe muy mal decirlo, la gente joven, parezco mi abuelo. Pero, joder, pues fomentar el debate y suscitar el pensamiento entre los jóvenes, pues es algo que creo que es más necesario que nunca, ¿no? Ahora, en los tiempos tan difíciles que vivimos, pues me parece muy, muy interesante. Y que sigáis así, que tenéis todo mi apoyo, y desde luego que es encantadísimo venir aquí. Y por supuesto, también agradecerle a Miguel, que el debate con él ha sido fantástico, me lo he pasado súper bien, y que cuando quiera seguir debatiendo conmigo ya nos iremos a un bar, nos echaremos una cervecita, siempre y cuando estén abiertos, merced de María Chivite o de Isabel Díaz Ayuso, y podamos seguir con ello. Pues muchísimas gracias a los dos otra vez, muchísimas gracias a quienes nos escucháis, y como siempre, si os ha gustado el capítulo, compartidlo con vuestros amigos, hablad de nosotros, porque a nosotros nos gusta mucho hablar, y cada día más, y si viene gente, pues mejor también. Así que muchísimas gracias a todos, nos veremos en el siguiente capítulo y ya veremos qué acaba pasando en Madrid. Hasta la próxima semana.